López Loyo, y le concedemos el uso de la voz hasta por 3 minutos a la diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena, integrante del Partido Acción Nacional. Buenas tardes. Con su permiso, señor presidente, secretario de Desarrollo Social, licenciado Heriberto Félix Guerra, sea usted bienvenido. Compañeras y compañeros legisladores, los desastres naturales causados por fenómenos meteorológicos son, en muchas ocasiones, provocados por la necesidad de asentarse, por ignorancia y hasta, en el menor de los casos, por negligencia, en espacios que representan un riesgo, ya sea que se encuentren en los márgenes de ríos y arroyos, o en llanuras inundables o sobre fallas sísmicas. El riesgo de desastre se acumula, y si bien los peligros naturales amenazan a todos, los pobres, como siempre, son los más vulnerables, haciendo necesario que los 3 niveles de gobierno implementen medidas para mejorar la planificación y la prevención, así como emprender acciones para dar pronta respuesta a la población damnificada y dar inicio a los trabajos de reconstrucción de la infraestructura dañada y de restitución de los recursos forestales, áreas naturales protegidas, zonas costeras, cauces de ríos y lagunas afectadas por un desastre natural. Por tanto, se estima urgente agilizar y facilitar el procedimiento para la entrega de los recursos federales a las entidades federativas, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como eliminar la participación de instancias que no resultan indispensables en el desarrollo del procedimiento, siendo necesario establecer un marco jurídico operativo que permita actuar con la mayor oportunidad y transparencia para atender los estragos que ocasionan los desastres naturales. Las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno son corresponsables de evitar tragedias y garantizar en esas zonas de riesgo que haya gente que pueda ser arrastrada por una corriente de agua o sepultadas por una luz, por lo que se deben de tomar medidas pertinentes para inhibir los asentamientos humanos en zonas de riesgo, como por ejemplo aquellos próximos a ríos y arroyos que cruzan por nuestro territorio. Los fenómenos meteorológicos que en 17 estados azotaron a nuestro país durante el año pasado hacen necesario que todos los niveles de gobierno tomen las medidas pertinentes para evitar por todos los medios posibles que la gente siga construyendo y asentándose en zonas de riesgo por su misma seguridad y la de sus familias. Tan solo en Veracruz, los desastres naturales afectaron a 153 municipios, 1,280 comunidades rurales y 352 urbanas, generando daños a más de 78,000 viviendas, 160 puentes, además de los importantes daños que dejaron los huracanes y lluvias en otras entidades del país como Nuevo León, con 20,000 casas afectadas, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. La reducción de los desastres debe de ser un componente clave en las políticas públicas del gobierno federal y de los gobiernos locales, particularmente en lo que se refiere a la prevención y atención inmediata, siendo necesario impulsar los mecanismos necesarios para mitigar las consecuencias de los desastres que se enmarquen en la planificación y en la puesta en marcha del establecimiento de un marco institucional y legal que permita prevenir y reducir las consecuencias de los desastres. No podemos dejar pasar por alto los graves acontecimientos ocasionados por los desastres naturales que han golpeado fuertemente a nuestro país recientemente. Ante esta delicada coyuntura, pregunto a usted, señor secretario, la Sedesol a su cargo el año pasado y parte del actual ha tenido que hacer frente a no pocos desastres naturales en diversas entidades federativas del país, huracanes, lluvias en exceso, heladas, fríos, desbordamiento de ríos y presas, etcétera, que han afectado a miles de familias con altos grados de marginación. Asimismo, dada la importancia de este tema, aunado a la entrada de la primavera, donde con su clima caluroso y sin negar los posibles estragos que se genere con el cambio climático, sería conveniente que el FONDEM y sus recursos, señor secretario, dependieran directamente de la Sedesol para evitarnos el burocratismo, para eficientar el apoyo a los estados y a la ciudadanía. Quisiera saber su opinión a esta propuesta y por su respuesta. Gracias, señor secretario. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada Lucy Gallegos, agradecemos su participación.
y le concedemos el uso de la voz hasta por 3 minutos al diputado Carlos Flores Rico. Gracias.